La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, su patronato universitario a través de la División de Extensión de la Cultura, le dan la más cordial bienvenida a la 10ª edición del Festival Internacional de la Imagen FINI 2021 en su modalidad virtual. Dr. Aníbal Terrones Cordero, profesor investigador, Área Académica de Economía, ICEA, doctorado en Ciencias en Economía, Colegio de Posgrados, Maestría en Ciencias en Economía del Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Chapingo, Economista Agrícola, UACH. Dr. Mario Cruz Cruz, profesor investigador, Área Académica de Comercio Exterior, ICEA, doctorado en Ciencias en Políticas y Sociales con orientación en Relaciones Internacionales, UNAM, Maestría en Estudios en Relaciones Internacionales, UNAM, Licenciatura en Economía, Instituto Politécnico Nacional. Doctora Yolanda Sánchez Torres, profesor investigador, Área Académica de Comercio Exterior, ICEA, doctorado en Ciencias en Economía, Colegio de Posgrados, Maestría en Ciencias en Economía del Desarrollo Rural, Universidad Autónoma Chapingo, Licenciatura en Economía, UAM. Saludos cordiales, mi nombre es Mario Cruz Cruz, soy profesor investigador del Área Académica de Comercio Exterior del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas. El tema que nos convoca, agua y geopolítica en la órbita imperial, es un tema que está compuesto por dos momentos en la descripción que voy a realizar. El primero tiene que ver con una explicación de cómo los territorios funcionan desde una perspectiva compleja. Los territorios no solamente son fuente y suministro de recursos, también en él convergen una serie de elementos simbólicos que es importante a la hora de comprender un elemento como lo es el agua. El otro momento de esta charla, que se interconecta con la discusión que mis colegas, la doctora Yolanda Sánchez Torres y el doctor Aníbal Terrones Cordero, identifican en los usos estratégicos del agua, las implicaciones económicas y desde luego las cuestiones del orden internacional y o de conflicto que pueden ocasionarse a partir de este elemento vital para la vida del ser humano y en general de todo nuestro planeta como lo es el agua. Parto en primer lugar de una idea. El agua es un elemento estratégico, su disponibilidad o no planteará una serie de retos, una serie de conflictos en el mediano plazo. Aquellos países que aseguren su suministro para la satisfacción de las necesidades humanas, agrícolas y ganaderas, pues seguramente estarán en la competencia internacional. Por el contrario, aquellos países que estén pues con estrés hídrico, seguramente se plantearán una serie de conflictos en el ámbito local, pero también desde una perspectiva global. En ese sentido, es importante revisar, analizar con sumo cuidado lo que se ha planteado desde la Presidencia de la República a partir de estos grandes megaproyectos. Por ejemplo, el del tren Maya, el propio aeropuerto internacional planteado en Santa Lucía y la conexión transísmica en el istmo de Tehuantepec. Sin lugar a dudas, son zonas y son proyectos de gran calado que detonarán una serie de beneficios en términos económicos, en términos productivos, pero no puede dejarse de lado las problemáticas en términos de la biodiversidad que se afecta de las distintas expresiones sociales que existen en estas regiones, puesto que si no se logran los acuerdos, si no se establecen los consensos, va a detonar en una serie de problemas importantes. En ese sentido, estas regiones que además de ser megadiversas son ricas en agua, particularmente en el sureste mexicano,
Debemos de tomar en cuenta este elemento a efecto de buscar una estrategia idónea que permita la armonización de la propuesta pública emanada desde el gobierno federal con las distintas necesidades y expresiones culturales simbólicas de la región en el sureste mexicano. Ahí entra esta idea que señalamos al inicio. Los territorios no pueden ser exclusivamente vistos como proveedores de insumos para una serie de actividades productivas. Los territorios no solamente son madera, no solamente son agua, no solamente es tierra. Los territorios también están llenos de simbolismos identitarios en las regiones. Hay varias experiencias en nuestro país que muestran que si no se llegan a los acuerdos con las comunidades originarias, con el cuidado del medio ambiente, puede detonar en crisis. El caso emblemático en este país, tenemos el aeropuerto internacional que se planteaba en la zona de Texcoco. Esta idea de los territorios complejos también apunta a la generación de otra perspectiva de concebir el desarrollo productivo, donde es necesaria la idea de buscar un equilibrio respecto a la naturaleza que se afecta. Es importante en este contexto en el que vivimos de crisis ecológica, donde el desarrollo del capitalismo ha acelerado procesos de degradación del medio ambiente, que se tenga el cuidado necesario para no afectar grandes reservas de agua dulce que seguramente nos van a hacer falta en el futuro próximo. Hay varios analistas, varios colegas que señalan que los conflictos por el agua son parte de la agenda internacional venidera. En ese sentido, es importante tener claridad, hacer mapeos de las rutas que serán afectadas, realizar un diagnóstico sobre el tema del agua a nivel global, ya que esto va a permitir tener un conocimiento contextual que nos permita tomar las decisiones correctas. Desde la academia es importante conocer y aportar estos elementos del orden científico, no en el plano discursivo, sino que con evidencia empírica se puedan hacer con claridad los distintos interpretaciones de estos proyectos en estas regiones. Otro elemento que es importante de considerar es el papel que juegan las grandes corporaciones transnacionales en estos megaproyectos establecidos en zonas ricas en agua. Es importante conocer las experiencias de otros países donde se gestaron una serie de conflictos por el tema de la disputa por el agua, particularmente el caso boliviano, donde una corporación transnacional decide privatizar el agua, las fuentes de agua dulce, pero no solamente en términos del subsuelo, sino además se gestó una idea que parece descabellada, pero implicaba hasta privatizar el agua de lluvia. En ese sentido, es importante que si en estos proyectos participan estas grandes corporaciones, el Estado mexicano tenga la capacidad y la presteza para poder controlar, disciplinar y desde luego organizar administrativamente en beneficio del interés nacional. Es importante la vigilancia, es importante también el que exista un contrapeso social en las regiones de los directamente afectados a efecto de evitar conflictos que puedan detener estos proyectos que se están gestando. México posee diversas reservas en materia de biodiversidad, minerales y además tiene una posición
estratégica extraordinaria, por lo que me parece que urge la necesidad de que proliferen estudios científicos y que además se formen una serie de analistas para que puedan marcar las pautas del desarrollo que realmente requiere nuestro país. Sin duda, el pensamiento prospectivo es una herramienta clave para poder manejar, generar, gestar la planeación regional en nuestro país, que está tan necesitado de beneficios y mucho más en una región que tiene características que la colocan en situación de marginación y en situación de pobreza. No es un tema de estar en contra del desarrollo, no es un tema de manifestarse contrario a los proyectos productivos. Sin embargo, es importante que los capitales, tanto nacionales como internacionales, equilibren esta visión social que mucho hace falta a nuestro país. Para ello, la educación de frontera sin duda tiene un papel fundamental en la formación de hombres y mujeres de ciencia, comprometidos socialmente y alejado de fanatismos, puesto que eso es lo que demanda este país. Y con este comentario se demuestra que es necesario tener una cultura del cuidado de los recursos naturales, incluidos el agua. Los colegas que continúan con la discusión abordarán particularmente el tema del agua en su perspectiva económica, en su perspectiva de disponibilidad. A nosotros nos compete exclusivamente hablar del papel estratégico que juegan los recursos y el agua dentro de ellos en el desarrollo local y nacional, puesto que aquel que tenga las reservas de agua dulce en el futuro seguramente tendrá un capital, una capacidad para la toma de decisiones en la materia. Gracias. Soy el doctor Aníbal Terrones Cordero, profesor e investigador del Instituto de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Continuando con la temática de la crisis del agua y sus efectos en las exportaciones agroalimentarias, voy a comentar sobre la problemática que presenta el agua y las estrategias de plan integral de su manejo. Actualmente, 3/4 del planeta está cubierto por agua. Sin embargo, menos del 1% es agua dulce disponible en lagos, ríos y mantos freáticos. La escasez del agua es un problema cada vez más preocupante, puesto que desde los años 80 el consumo de agua ha crecido de forma sostenida en aproximadamente en un 1% anual, lo que implicaría que para 2050 se consumirá entre 20 y 30% más de lo que actualmente se consume. En cuanto al uso del agua dulce disponible, aproximadamente el 70% se destina a las actividades agropecuarias para la producción de alimentos e insumos, el 20% para uso industrial y el 10% para el uso doméstico. En la actualidad, diversas regiones, sobre todo en países subdesarrollados, enfrentan severas crisis relacionadas con el agua, debido a una inadecuada política de planeación que han seguido las autoridades responsables de la gestión y manejo del vital líquido. México presenta problemas para garantizar un acceso universal, equitativo de agua y saneamiento a sus ciudadanos, debido a que los cuerpos de agua presentan diferentes tipos de degradación ambiental, lo que pone en riesgo la disponibilidad futura de agua en
cantidad y calidad para satisfacer las necesidades presentes y futuras de la población, del sector productivo y del ambiente. Los recursos hídricos pueden ser superficiales o subterráneos. En cuanto a aguas superficiales, México tiene 757 cuencas, 8 de ellas transfronterizas, con 51 ríos principales. En cuanto a aguas subterráneas, cuenta con 653 acuíferos, de los cuales 105 están sobreexplotados y 17 presentan problemas de salinización. La explotación de los acuíferos se acentúa en las regiones norte, noreste, noroeste y centro del país. Aunado a esto, los acuíferos proveen principalmente el abastecimiento de agua potable de casi todas las grandes y medianas ciudades importantes del centro y norte del país, así como casi la totalidad de la planta industrial mexicana y una tercera parte de la agricultura de riego nacional. Por ello, la necesidad de atender la problemática que presentan cada uno de los acuíferos del país. La Comisión Nacional del Agua, en colaboración con un grupo interdisciplinario del Colegio de Postgraduados y el Banco Mundial, con participación de los representantes del manejo y uso del agua de los acuíferos a nivel nacional, identificaron la siguiente problemática que estos presentan. Descenso de los niveles de agua subterránea, implicando incremento en los costos de bombeo, disminución de la utilidad en las actividades productivas, mayor costo para el abastecimiento a poblaciones y afectación en la disponibilidad hídrica. Reducción del rendimiento de pozos, esto es, a mayor profundidad, menos caudal. Reposición de pozos más frecuentes, mayor inversión en obras de captación y cambio frecuente de equipos de bombeo. Agotamiento del recurso hídrico, que se traduce en el peligro de la sustentabilidad de las actividades actuales, incertidumbre para apoyar el crecimiento de la región, menor seguridad en inversiones productivas y menor calidad del agua subterránea. Fuerte competencia por el uso del agua. La escasez provoca que el costo de los derechos se incremente y se limite la extracción para el desarrollo de la región y finalmente contaminación ambiental. Esto es, afectación en la cantidad y calidad del agua, formación de grietas y desequilibrio ecológico. Para atender dicha problemática, se diseñó un plan integral del manejo de agua que contiene 7 programas específicos. 1. Mejoramiento de las zonas de recarga y descarga. 2. Mejoramiento de la eficiencia en el uso de agua. 3. Fortalecimiento de la participación ciudadana en el manejo del acuífero. 4. Eficiente desempeño de las instituciones públicas. 5. Fortalecimiento en la aplicación del marco legal. 6. Uso eficiente del agua en la industria. Y 7. Uso eficiente del agua en el sector urbano. Estos 7 programas consideran 19 líneas de acción y 51 proyectos. Para el programa específico 1, el mejoramiento de las zonas de recarga y descarga, es necesario la recuperación de cobertura vegetal en áreas de recarga, delimitación del uso del suelo y políticas públicas articuladas. En cuanto al mejoramiento de la eficiencia en el uso del agua, que es el programa específico 2, se requiere un mejoramiento de los métodos de riego, mejoramiento en la infraestructura hidráulica, establecimiento y difusión del agua. En cuanto al aspecto económico, cultural y ambiental, y revisión y mejoramiento en la gestión, en la normatividad, en el uso agrícola del agua. El programa específico 3, fortalecimiento de la participación ciudadana en el manejo del acuífero, se destaca el desarrollo de una cultura
del agua por parte de todos los sectores involucrados y el desarrollo de mecanismos para la participación ciudadana. Con relación al programa específico 4, eficiente desempeño de las instituciones públicas, se requiere la existencia de instituciones públicas integradas por servidores profesionales y capacitados y una planeación integral y concertada de las instituciones públicas y otros actores. Para el programa específico 5, fortalecimiento en la aplicación del marco legal, se destaca el mejoramiento del marco legal y la ejecución y supervisión del nuevo marco legal. Esto es, diseño e implementación de programas de capacitación y difusión del marco legal a las instituciones públicas y otros actores y la conformación de grupos multidisciplinarios y seguimiento a la aplicación del marco legal. En cuanto al programa específico 6, uso eficiente del agua en la industria, se hace necesario la modernización de la infraestructura industrial, tratamiento y reuso de las aguas residuales industriales, que implica el financiamiento para la modernización de los procesos de tratamiento y la aplicación de incentivos en el uso eficiente del agua. Finalmente, el programa específico 7, uso eficiente del agua en el sector urbano, se destaca la modernización de la administración del agua potable, reducción de pérdidas de agua en la infraestructura, participación ciudadana para el uso eficiente del agua y tratamiento y reuso del agua residual. Es importante destacar que para tener un plan integral del uso del agua es importante la participación de todos los actores que participan en el diseño y manejo del recurso agua. Por ello es de suma importancia la participación tanto de la población como los funcionarios públicos para tener un uso adecuado y sustentable del agua para toda la población. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día. Un verdadero gusto estar con ustedes compartiendo pues la mesa con el doctor Aníbal, con el doctor Mario, ¿verdad? En esta charla sobre crisis del agua y sus efectos en las exportaciones agroalimentarias. Sin duda, pues el agua es un elemento vital, un derecho humano que nos corresponde y por otro lado, pues también se ha señalado, ¿verdad? Que a su vez es un recurso escaso debido pues a que 3/4 partes del planeta están cubiertas con agua, más sin embargo, menos del 1% está disponible para lo que es actividades humanas, el agua dulce, que está disponible en lagos, ríos y mantos freáticos. Junto con ello, también el doctor Mario, ¿verdad?, ha señalado que en efecto el agua es un elemento estratégico que sin duda, por desfortuna, se usa también para ejercer el poder y el control. Así entonces, la escasez ha sido un problema dentro de ellos que se ha venido agudizando debido pues al incremento que se tiene cada vez más sobre la disponibilidad de este recurso para la producción, para el consumo de las personas y en consecuencia se estima que para el 2050 el consumo del agua pudiera aumentar entre un 20 y un 30%. En consecuencia, pues igual a la escasez, junto con la falta del acceso, el problema de la contaminación, sin duda es innegable que pues la escasez es uno de los problemas muy fuertes que preocupa hoy a la humanidad. Dentro de esto sabemos que el agua pues tiene diferentes usos. Uno de ellos es justamente el de para la producción de alimentos y de insumos que demanda el 70% del agua a nivel mundial y particularmente en México, como ya lo señaló el doctor Aníbal, el 75% de este líquido disponible. Si bien sabemos, los recursos justamente de agua dulce provienen pueden ser superficiales o subterráneos,
Como se ha mencionado hace un momento, pues México tiene un problema muy fuerte en relación a lo que son aguas subterráneas y que justamente son estas las que se destinan principalmente al uso de la producción agrícola y pecuaria. Quizás algunos de ustedes se pueden preguntar cuál es la vinculación que pudiéramos tener entre lo que es el comercio y justamente la disponibilidad de agua. Pues sin duda es un aspecto muy importante, puesto que la agricultura por irrigación, en el caso de México, permite abastecer el 55% de la producción nacional, y esto también posibilita que se tenga la irrigación para el 70% de la producción hacia la exportación. En este sentido, existe una relación muy importante entre lo que es la disponibilidad del agua y el concepto de agua en relación a lo que se denomina agua virtual, así como huella hídrica. Eh, Todo esto parte de quizás un cuestionamiento que algunos podamos hacernos referente a que si técnicamente se puede exportar o importar agua de un país a otro. En un sentido estricto podemos señalar que sí, a través de los trasvases que se tienen en relación a los mantos acuíferos que se comparten entre países, o bien cauces naturales de los ríos, como en este caso, por ejemplo, el río Bravo para la frontera México-Estados Unidos, que de hecho es una frontera natural. Pues hay un claro ejemplo que es posible exportar o importar agua en un sentido estricto. Sin embargo, esto se da a través de los acuerdos comerciales que se tienen justamente con las fronteras, pero pues a últimas fechas, ¿verdad? Esto se ha visto más complicado por el impacto que se tiene en términos económicos, sociales, ecológicos, políticos. Y prueba de ello es el conflicto que tuvimos el año pasado en relación a lo que era el cumplimiento de un acuerdo sobre la repartición del agua del río Bravo y Colorado con Estados Unidos, donde pues por acuerdo justamente se había establecido que cada 5 años México debía entregar 2.160 millones cúbicos a Estados Unidos por estos ríos, y a México se le quedaban 9.250 millones, ¿no? Sabemos que el año pasado los agricultores, ¿verdad?, de Chihuahua se opusieron a esto, incluso pues se presentaron eventos violentos, de enfrentamientos que conllevaron a muertos, en donde ellos se negaban a que se hiciera esa extracción de lo que era una de las presas, La Boquilla, si mal no recuerdo, y para cumplir con esta normativa. Entonces, en este sentido, el hablar de un intercambio o el poder llevar o traer agua de otros países es cada vez más complejo, además de ser muy costoso. En este sentido, cuando nosotros hablamos de comercio exterior y hablamos de agua, esta connotación de lo que se denomina agua virtual realmente es donde nosotros podemos encontrar este trasfondo de esta relación. ¿A qué se denomina de esta manera? Es el agua que finalmente se utiliza para producir o bien para integrarla a un bien o servicio. En este sentido, es que en el caso, por ejemplo, de la exportación de aguacate, se dice que para poder producir 1 tonelada de aguacate se requieren 600,000 litros de agua. Esto implica que cuando nosotros exportamos aguacate, perdón, de manera implícita también se está exportando 600,000 litros de agua, ¿no?, por tonelada de aguacate. Sin embargo, es importante aclarar que no solamente se da en la venta de nuestros productos, sino también a través de la compra. Es decir, no solamente es en el sentido de la exportación, sino también en el sentido de la importación. Por ejemplo, en el caso de productos como el trigo, que es uno de los granos básicos que hoy día se está importando en cuantías considerables. Para que se produzca 1 tonelada de trigo se requieren, ¿verdad?, 1 millón de litros de agua. Esto implica que igual al traer trigo de otros lugares, pues también estamos trayendo a esta que se le denomina agua virtual. No solamente se den productos agrícolas ni pecuarios, esto es importante aclararlo, sino en la producción de cualquier bien, incluso de servicios, porque todos hacen uso justamente de este recurso como es el agua.
Por ejemplo, en el caso de una playera de algodón, se dice que se requieren 2.000 litros de agua para poder producir solo una playera. En el caso de un microchip de 2 gramos, se requieren 32 litros de agua. Y, por ejemplo, en el caso de un par de zapatos de piel bovino, se requieren hasta 8.000 litros. Esto nos da un referente de realmente qué tanta agua se está requiriendo para, para abastecer la serie de necesidades de consumo que tenemos la humanidad, sobre todo cuando estas van en aumento. Esto todavía es pues más trascendente cuando hablamos de países que están insertados en un comercio mundial considerable, como es el caso de México, que se le reconoce incluso como el segundo país con mayores tratados comerciales y donde se le denomina como una potencia agroexportadora, ¿no? Sobre todo en la parte de las frutas y hortalizas, además de algunas bebidas como la propia cerveza. Si nosotros contabilizáramos las 10 principales frutales, como son aguacates, plátanos, fresas, mangos, entre otros, y hortalizas, donde figura la cebolla, el ajo, los espárragos, los pepinos y tomate, tendríamos que en 2019 se exportó un aproximado de 4 billones de litros de agua. En el caso, por ejemplo, de la cerveza, que es un bien procesado, porque es un bien industrial, pues se tiene que para poder producir 1 litro de cerveza se requieren 300 litros de agua. Si en 2019 nosotros exportamos, México exportó 4.000 millones de litros de cerveza con un valor de 4.200 millones de dólares, esto equivaldría a que se exportó 1.2 billones de agua virtual, con un costo por litro de 70 centavos aproximadamente, ¿no? Esto a nosotros, pues, nos alarma, o cuando vemos este tipo de cantidades, pues, obviamente, pensamos en millones de litros de agua. Sin embargo, es importante mencionar que si bien México tiene un flujo importante de exportación de agua virtual, lo es más en las importaciones. De hecho, México figura entre el 6º lugar mundial de los países importadores de agua virtual. ¿Qué implica, por ejemplo, para tener un referente? Por ejemplo, las importaciones de los 3 granos básicos principales, maíz, trigo y arroz, en 2019 representaron una importación de 22 billones de litros de agua virtual, ¿no? Entonces, esto nos da un referente de la magnitud más o menos de la razón entre exportaciones e importaciones en una relación 1:4, es decir, mientras nosotros exportamos 1 litro, importamos 4 litros. Esto pues nos da un referente de realmente cuáles son los flujos, no solo de mercancías, sino también de pues esta agua virtual. Es importante señalar que países que tienen un desarrollo industrial importante, muchos de ellos carecen de agua. Por lo tanto, la forma de solventar esta escasez dentro de sus territorios, pues es justamente a través de la importación de agua virtual. Sin embargo, esto depende de una serie de factores como son los propios acuerdos comerciales que tienen, del crecimiento de sus economías, de su población, de los precios y subsidios que puedan tener los productos agrícolas, de las políticas internas, entre muchas otras. En consecuencia, lo que se puede decir es que el agua virtual es una realidad y puede ser usada como un instrumento para mejorar la eficiencia del agua, de poder llevar de aquellos recursos de aquellas regiones que son escasas en sus territorios de agua, poderles llevar alimentos y así con ello lograr una seguridad no solamente hídrica, sino también alimentaria. A pesar de ello, ¿verdad? Pues no siempre esto es posible por justamente el papel estratégico que también tiene el agua en los flujos comerciales. Otro concepto muy importante entre comercio exterior, sin duda, es la huella hídrica, que vincula al comercio con esta problemática del agua. La huella hídrica se refiere al agua dulce que se usa para producir todos los bienes y servicios que son consumidos bien por una persona, por una empresa, por una región o por un país. En este sentido, también se determina o se le vincula como un indicador de sostenibilidad sobre el uso de agua dulce. Se tienen diferentes tipos de huellas hídricas. Una de ellas es la verde, la cual refiere al agua que se almacena en el suelo a través de la humedad. La hídrica azul
es aquella que hace referencia a lo que son las fuentes superficiales o subterráneas usadas, como hemos señalado, en la agricultura, y la última que se le denomina huella gris, que refiere a lo que es la contaminación. Entonces, en este sentido, para que se pueda cuantificar justamente la huella hídrica, debido a que los productos y sobre todo ante un proceso de globalización no son producidos en su totalidad internamente, sino también hacen uso de esta agua virtual que hemos referido con antelación. En consecuencia, la huella hídrica de un país, una persona, una región, como se quiera llamar, es la sumatoria del consumo doméstico del recurso hídrico menos las exportaciones de agua virtual más las importaciones de agua virtual. En este sentido, pues nosotros podemos ver de forma muy clara cómo hay esa interrelación y cómo se relaciona justamente esta cuestión del agua con el comercio internacional. Es importante señalar que la huella hídrica es mayor en aquellos países industrializados debido a sus propios patrones de consumo, ¿verdad? Como el caso de Estados Unidos, que se estima la huella hídrica per cápita en 2.500.000 litros de agua que se consumen al año, mientras la promedio mundial está en 1.385.000 litros de agua. Para el caso de México es casi de 2 millones, es decir, 1.978.000 litros que se requiere cada mexicano para poder hacer frente a lo que son sus diferentes necesidades de este líquido tan importante y sobre todo tan complejo de poder hacer frente a este tipo de problemáticas. Sin embargo, sin duda las voluntades, la eficiencia de los procesos productivos y también la conducta de los consumidores podrá ayudar sin duda no solo a resolver en un momento dado la competitividad de México en el comercio internacional, sino sobre todo, yo creo, atender esta cuestión prioritaria como un derecho humano que debe salvaguardar lo que se denomina pues la seguridad alimentaria. Hay mucho que comentar, sin embargo, bueno, pues yo quisiera invitarles justamente a poder profundizar en estos temas y sobre todo pues dejar claro que el agua es algo que está presente en las diferentes áreas y disciplinas de cualquier ciencia que competa a los investigadores y bueno, pues esperemos podernos ver más adelante. Muchas gracias, cuídense mucho y bueno, pues esperemos seguirnos viendo en este tipo de eventos como lo es el Festival Internacional de la Imagen. Hasta luego.